Buenas tardes, profesor. Mi nombre es María José Labra y a continuación paso a presentar la línea de tiempo que elaboré con la información entregada por la universidad y algunos datos que recopilé por mi cuenta. Intenté que esta fuese lo más completa posible. Si bien fue un poco extensa, creo que hay datos que no podían ser obviados, por lo tanto decidí incluirlos. Esperando que esta sea de su agrado, cuenta la historia desde los inicios de la geometría hasta nuestros días. Esta es la línea de tiempo que elaboré basándome en la historia de la geometría. Los primeros en tener un acercamiento con la geometría fueron los caldeos de Babilonia alrededor del 3000 a.C. Ellos en un cuadrado insertaron un círculo dividido en 360 partes iguales que se relacionaban con los 360 días del año. Luego los egipcios descubrieron el ángulo recto alrededor del año 2500 a.C., trazando perpendiculares con segmentos que formaban ángulos rectos de 90 para poder construir lindes de separación de tierras, ya que cuando el Nilo subía, estos lindes se borraban. Poder crear o descubrir este ángulo recto les permitió también acceder a la figura del triángulo y del rectángulo. Ellos fueron capaces de medir triángulos utilizando un sistema de nudos en cuerdas y de esta manera hacer nudos equidistantes. Bueno, ellos fueron los primeros en diferenciar hipotenusas y catetos y también eran capaces de distinguir áreas de cuadrados, rectángulos, rombos y trapecios. Conocían los cilindros, el tronco de cono, el tronco de pirámide y la pirámide propiamente tal. También alrededor del 1980 a.C. se encuentra el papiro de Golenischer, que contiene problemas que se solucionan con una numeración no posicional, entre ellos del volumen de una pirámide y de una cesta. También está el papiro de Hames o Rindt, entre el 1800 y el 1600 a.C., que es un documento que posee ecuaciones de cálculo de áreas de triángulos cuadriláteros y círculos. También el cálculo de volumen de cilindros y prismas. Luego los fenicios descubren que la Tierra es esférica alrededor del 1500 a.C. Ellos eran grandes navegantes, por lo tanto fueron maestros creando cartas de navegación basadas en la matemática y la astronomía. Ellos lograron saber que la Tierra era esférica debido a que tenían muchas observaciones respecto a cómo el Sol se posicionaba y las sombras que éste generaba. Ellos fueron una antigua civilización del Mediterráneo y también llegaron a redactar muchos textos basados en la astronomía, la física, la medicina y otras ramas. El uso y desarrollo de la geometría les permitió desarrollar una destacada arquitectura y también la creación de embarcaciones que tanto utilizaban. Luego los hindú, entre el 750 a.C. y el 601 a.C., cercanos al 700 a.C., crean los Salvautras, que son varios textos de un tipo sutra que pertenecen a los rituales Drauta y fueron escritos en distintas épocas y por distintos autores. Estos tienen que ver con datos geométricos que se relacionan con la construcción de altares de fuego o resolución de cuadrículas de un círculo. Uno de los más destacados es Manaba entre el 750 y el 690 a.C., que es un sacerdote y artesano que ofrece una solución respecto a guías que permiten crear círculos y cuadrados necesarios para efectuar rituales y construir altares. Bueno, en este periodo ya estamos en la antigua Grecia o Grecia arcaica. Entre el 640 a.C. y el 546, Tales de Mileto funda la Escuela Jónica para el estudio científico de la geometría. La matemática y la geometría en este entonces nacen como ciencias propiamente tal. Este es un filósofo y además incursionó en las matemáticas, la geometría, la astronomía y la física. Fue el primero en demostrar sus teorías y teoremas bajo un razonamiento lógico. Luego, Pitágoras funda la escuela pitagórica o la escuela crotona entre el 1585 a.C. y el 500 a.C., acercándose más al 550 a.C. Él es el creador del conocido teorema de Pitágoras, que dice que un triángulo rectángulo y la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y por otra parte, es importante destacar que los estudiosos de la escuela pitagórica fueron quienes desarrollaron la armonía de esferas, ya que ellos creían que los cuerpos celestes tenían distancias armónicas y en su movimiento producían una sinfonía. Todo esto a través de la geometría.
Bueno, él descubrió propiedades de la geometría plana y del espacio, estudió triángulos, rectángulos y también la relación con los catetos y la hipotenusa. Se le atribuyen numerosos descubrimientos matemáticos y geométricos. Por otra parte, tenemos el algoritmo de Euclides y el nacimiento de la geometría euclidiana entre el 325 a.C. y el 265 a.C. Escribe Los Volúmenes, en el cual recopila en 13 tomos todos los estudios matemáticos que se habían hecho hasta ese entonces. Se le considera el padre de la geometría euclidiana y él elabora el algoritmo de Euclides enfocándose en el máximo común divisor, lo cual también se aplica en muchas áreas de la geometría. Bueno, luego entre el 287 a.C. y el 202 a.C. está el principio de Arquímedes, el cual dice que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Él trabajó muchos temas geométricos relacionados a la longitud de una circunferencia y la superficie de un círculo con el tamaño del diámetro. Su teoría o principio puede parecer fuera de lógica en relación a la geometría, sin embargo, todo aquello que tenga relación con el estudio de los cuerpos y cómo se mueven o el espacio que utilizan en un plano o en el espacio propiamente tal, se relaciona con la geometría. Bueno, la cultura greco-latina se le considera la suma de culturas alrededor del 200 a.C. Esto hace una referencia a una mezcla de conocimientos, ideas y tradiciones entre la fusión del pueblo griego y el romano. La cultura grecolatina es el punto de inicio a la cultura occidental que hoy conocemos. Ellos desarrollaron el concepto de belleza, equilibrio y armonía y siempre buscaron la proporción y la perfección. Esto se aprecia especialmente en la escultura y la arquitectura, que ambas están basadas precisamente en la geometría. Tienen una visión científica distinta, ya que la de los griegos se basaba en el razonamiento y la experimentación, mientras que los romanos, más que nada, en el mito. De esta manera comienza a explicarse la realidad utilizándose el razonamiento. Bueno, en el 1202 aproximadamente se crea el espiral de Fibonacci. Fibonacci publica su primer libro titulado Libera Bacci, en el cual incluye varios problemas y métodos algebraicos, y también plantea la sucesión de Fibonacci que aparece constantemente en la naturaleza. Su verdadero nombre era Leonardo de Pisa. El estudio de Fibonacci se origina en relación al estudio en una granja, relacionándose a la reproducción de los conejos. Luego viene el Renacimiento, que es el nacimiento de la perspectiva y la profundidad. Entre 1413 y 1414, Filippo Brunelleschi formula las primeras leyes sobre la perspectiva cónica y la perspectiva lineal, utilizando un sistema gráfico de representación de volumen sobre un plano. En esta se auxilia de algunas rectas que se proyectan en relación a un punto de fuga. Esto permite tener una mayor perspectiva y profundidad mucho más real y similar a lo que es el ojo humano. Bueno, las características principales de la pintura renacentista es el interés por representar la figura humana en un entorno arquitectónico. Quise destacar 3 artistas. Amasaccio, por utilizar un método matemático que puede reproducir todos los personajes, pero basándose en la posición que tenían en el espacio cada uno. Y también para esto utilizó una compleja trama de líneas provenientes de un punto de fuga. Sin duda quise destacar a Leonardo da Vinci, ya que utiliza al máximo la geometría en la perspectiva lineal y aérea. Explica los fenómenos ópticos ocupando objetos geométricos o cuerpos geométricos con volumen. Y tiene una gran fascinación por la geometría sagrada, lo que lo lleva a buscar la perfección y en las proporciones de todas sus obras. Quise destacar también a Andrea Mantegna, ya que pese a que no tuvo descubrimientos propiamente tal durante su carrera, fue capaz de incorporar los conocimientos disponibles en ese entonces de una manera sumamente creativa, ya que logró superar la rigidez de las formas incorporando varios puntos de fuga en una misma obra. Bueno, y con relación a las tendencias del siglo XXI, que vendría siendo desde el 2001 en adelante, tenemos una tendencia súper geométrica que se inspira en los origami, se caracteriza por tener líneas rectas y la perfección propia de esta técnica. Es aparentemente simple, pero requiere mucha concentración y una gran habilidad. Por otra parte, tenemos la mano alzada y figura geométrica, la cual se relaciona directamente con la fotografía, ya que busca de cierta manera llegar a esa pulcritud o exactitud, pero de una manera artesanal.
tiene una capacidad de atraer el ojo humano muy potente, precisamente por ser artesanal y ser una simbiosis entre el dibujo y la fotografía. Último, tenemos estrictamente el término técnico geométrico, que es un diseño técnico que se va abriendo camino en las infografías. Está caracterizado por la precisión, la sencillez, la pulcritud. Nace con la tecnología, la poca disponibilidad de tiempo de nuestros días. Es un trabajo limpio, se usa de manera reflexiva el uso del color y es precisamente esa la complejidad de esas ilustraciones. Bueno, profesor, a continuación paso a presentar mi bibliografía y citas APA. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, profesor, al terminar mi trabajo puedo concluir que de no ser por todos los estudios y análisis hechos por las culturas más antiguas que componen la humanidad, nada de lo que conocemos hoy, de lo que compone el modernismo que nos rodea, sería posible. Pues cada rincón al cual miramos podemos ver que la geometría se encuentra presente. Esperando que mi trabajo haya sido de su agrado, me despido. Hasta luego.